Carlos, Sí, señor. el Club Libanés Sirio Palestino tiene programadas 3 misas. Una ya la llevó a cabo el día 5, otra será, creo que hoy, día 12, ¿verdad? Hoy es 12. Ese estamos a 12 hoy. Hoy a las 7 de la noche, en el Salón Vistamar del club, habrá una misa por la paz, ¿verdad? Una misa por la paz. Por la paz en el Medio Oriente, porque hay una amenaza de en el sur del Líbano, posiblemente se rompa eso que se llama la paz. Por otra parte, quiero contestarle a alguien que estuve en una celebración de cumpleaños de una persona, de un familiar que cumplía 90 años, y nos preguntaba a alguien el por qué el Club Libanés Sirio Palestino no tenía la misma organización, la misma dimensión y las mismas actividades que lleva a cabo la Casa de España. Indudablemente que la Casa de España cuenta con un verdadero club de personas de origen español y de inmigrantes, con una diferencia muy marcada con el Club Libanés Sirio Palestino. Primero, la colonia española es más económicamente más poderosa que los árabes. Segundo, la Casa de España es un club de españoles. Sin embargo, el club libanés es sirio, palestino, Y del libanés. libanés, pero también da, aunque el nombre solamente tiene esos 3 países, recoge todos los países del Medio Oriente: sirio, libanés, palestino, jordano, ¿verdad? Sí. Y el resto de esos países árabes que no tienen emigrantes, porque los países petroleros son ricos y al contrario lo que hace es que reciben emigrantes de otras naciones. Es decir, que no es lo mismo un club de un solo país de origen que un club de varios países. Además, siendo claros, hay que decir que no es una colonia muy unida. ¿Entiendes? Sí, entiendo. No es una colonia muy unida. Son más, ya se han más aplatanado. Lo primero es que la Casa de España son descendientes de españoles que nos colonizaron y que hablan el español. Sí. El Club Libanés proviene de una migración árabe que llegaron los abuelos hablando un idioma que siempre lo hablaron con dificultad y con acento. Luego, esos señores, hijos de los primeros, Esos primeros inmigrantes. no hablan árabe.
Ninguno habla árabe. No, pues es una técnica de integración cultural, me imagino yo también, también. Como los también. hijos de los cubanos y de los dominicanos a veces no hablan español allá, y de otros inmigrantes. ¿Cómo? Explícame. No, que hay veces que dentro del mismo hogar se fomenta que los hijos hablen el idioma dominante del lugar hacia donde han ido a residir. ¿Y qué tú hablas de cubano? Que oí una cosa. No, que en Estados Unidos los hijos de los cubanos, de colombianos, de dominicanos y de esos inmigrantes, en algunos casos no conservan como idioma fundamental para su desempeño diario el idioma de sus padres. El tema original de que los dominicanos también tienen, los descendientes de árabes aquí, tenemos una particularidad, que en muy pocos casos hemos regresado a nuestros orígenes, al pueblo. Muy pocos dominicanos descendientes de árabes conocen los países de donde son originarios sus padres. Algunos, sí, hemos ido, conocido el pueblo que le dio origen a nuestra familia, porque allá, como en España, como en todos esos países, las familias tienen un núcleo originario de un pueblo. Por ejemplo, cuando tú ves que hay una cosa que se llama Financiera Arroes. Sí. Financiera Arroes es el pueblo de Pepín. ¿Arroes? Sí. Sí. Entonces los señores de Asturias tienen un núcleo sólido y tienen posiblemente sus casas allá todavía. Oh. Cuando hicieron capital, pues regresaron y viven en los dos países. Sí. Pero en cuanto Eso no pasa con la colonia que es descendiente de. También se ha perdido y se perdió la primera generación de los chinos. Tuvo el mismo comportamiento de los árabes. Sí. Se integraron y a veces yo me pregunto si Rosita habla chino. Yo no sé si Rosita habla Bueno, yo le chino. puedo decir que habla chino porque yo lo he oído hablando en chino. Habla chino, ¿verdad? pero es lo que usted dice, tal vez las otras generaciones de chinos no se han quedado aquí y ya son parte de la comunidad. Pero yo le voy a preguntar sobre el Club Libanés Sirio Palestino. El origen del club viene a la par con lo que fue, o sea, como de conversaciones surgidas en lo que era alguna actividad común que tenían esos inmigrantes. Por ejemplo, si todos se dedicaban al comercio, en algún momento tenían que buscar su espacio de socializar también. No, cuando llegaron Sí. los árabes, todos se dedicaron a lo mismo, Ah, al comercio pequeño. Inclusive, ahí nos manda un historiador de San Pedro, apellido Silva, que se encarga de revisar todas las actas del ayuntamiento de San Pedro. Encuentra que una vez los buhoneros árabes crearon un comercio que perjudicó el comercio local de algunos lugares que ellos iban a vender, oh, porque ellos tenían una pequeña tiendecita, pero averiguaban en los ingenios cuáles eran los días de pago o días de mercado, y entonces cogían sus mercancías y se iban a venderla ahí. Esto se llama buhoneros. Buhoneros son los vendedores ambulantes que van determinados días a determinados sitios. Son famosos aquí los de la Avenida Duarte, ¿tú te acuerdas? sí, Con Corporán y con Roberto Salcedo, Sí. y ahora le han hecho algo. Entonces, se dedicaron al comercio. Los chinos se dedicaron en Cuba a tener lavanderías sí. y aquí restaurantes frente a los parques. Tú Eso tiene que ver encuentras- dependiendo de la especialidad del inmigrante, o sea, de la profesión a la que se dedicaban los más destacados del grupo. ¿Lo de qué?
No, porque, digamos, por ejemplo, ¿qué eran la gente que vino de los judíos que vinieron a Puerto Plata? Los judíos saben hacer muchísimas cosas. No, el pero judío de parece Puerto, ser- no, el judío de Puerto Plata vinieron de una cantidad grande. Vamos a suponer que vinieron 500, se quedaron 50. Ajá, Esos se quedaron en Sosúa sí, y a trabajar. Y los otros usaron esto de puente para irse a Estados Unidos. sí, pero entre los inmigrantes hay gente que tiene alguna especialidad profesional que es lo que termina destacándolos más. Como Depende, los chinos y el depende el comerciante. origen del emigrante. Ajá. Si el emigrante es forzado, si es voluntario, si es buscando mejor vida. Quiero terminar con Carlos, el comentario que hiciéramos en la primera parte con respecto a la integración de nuestros emigrantes o de nosotros aquí. Cuando llegaron los primeros descubridores a América, encontraron los nativos. Aquí en la isla no estaba dividida en cacicazgos. 5 cacicazgos con 5 caciques que manejaban en forma tribal esta isla. De esa raza, inexplicablemente, no quedó nada, absolutamente nada. Por tanto, la población se formó con inmigrantes. Primero, españoles, después los negros de África que trajeron los españoles para hacer los trabajos difíciles. Eso fue válido para toda la isla, era posesión de España la isla. Luego, los pueblos de África aportaron personas que vinieron aquí en forma de esclavos a la isla. Esa situación dio motivo a que se formara una colonia en el lado oriental que Francia ocupó, se le dio o se lo entregó a España y que luego España le entregó la isla entera. Ese proceso de la formación del pueblo del país, un proceso rarísimo, en que mientras tanto los líderes hablaban de ser emperadores, el pueblo era originario de diferentes pueblos de África. Entonces, esa dicotomía quedó y con eso se formó esa nación que en el momento que se declaró independiente, allá Francia le había cedido a España la isla completa. Por tanto, ellos entendieron que le entregaron que se independizaron de Francia y que todo el territorio era de ellos. Eso es muy complejo, pero luego de independencia de ambos países, Haití hizo su constitución en que se consideraban negros solamente, ni siquiera los mulatos ellos lo asimilaban. Y República Dominicana, a partir de 44, se fue formando a través de descendientes de españoles.
luego, a finales del siglo XVIII, comenzaron a llegar otras migraciones, producto de lo que le estamos hablando a Carlos, de situaciones que ocurrieron en Europa y que son diferentes las causas por las cuales los inmigrantes salen de sus países. Por ejemplo, una gran cantidad de libaneses y de sirios salieron para América porque el Imperio Otomano los reclutaba para que peleen por ellos y ellos prefirieron salir hacia América. También hay inmigrantes que llegaron en búsqueda de una mejor vida. Los chinos, buscando algo, fíjense que casi todos venían del mismo lugar. Esa primera generación de chinos y árabes tenía una particularidad y era que no hablaban español. Por tanto, no pudieron lograr los niveles de educación ni de comunicación que necesita uno con lo más esencial, que es la lengua. Pero sus hijos sí se integraron y ellos se ocuparon de que sus hijos estudiaran. Con un problemita. Los hijos de los árabes y los hijos de los chinos, en términos generales, tienen dos cosas en común. Nunca regresaron a su país de origen y nunca aprendieron la lengua de sus padres. Pero fulano habla árabe, sí, pero fulano o perencejo. En términos generales, los hijos de los árabes, libaneses y palestinos que vinieron a finales del siglo pasado y a principios de este, no hablan el español, no hablaban el español. Y sus hijos sí. Pero entonces sus hijos no hablan el árabe. Lo mismo pasaron con los chinos. Con los españoles tenían la misma lengua. No había problema, no había diferencia. No hay un momento en que tú los marcas. Eso es sencillo de entender. Lo que es difícil de entender es la formación del primer país que se independizó en América y el primer país que Francia le cobró su independencia, que fue Haití. Pero eso es un mundo, eso es un tema aparte. ¿Qué tú ibas a decir? No, que de los inmigrantes, de los únicos casos que yo he visto que quizás dentro de la casa se habla el idioma nativo de los padres, en algunas familias italianas, yo vi eso, doctor. Pero eso es una excepción a todo eso que usted está diciendo, porque es así. Realmente los hijos no terminaron hablando ni dominando el idioma de los padres tampoco. Lo que pasa es que las raíces del idioma italiano es latina. Y el grupo de italianos, aunque hay pobres y ricos, Sí. Fue una colonia que vino con recursos, no vino huyendo, vino con recursos. Okay. Y esa colonia es muy limitada. Pueden ser 10, 20 familias. Es decir, no son la misma cantidad de los árabes o los chinos. Y además, trajeron algo, no vinieron huyendo. Okay. Se ubicaron en Santo Domingo, en San Juan y algunos en Asua. Pero yo no había caído en ese detalle precisamente, que la inmigración italiana fue de menor cantidad que las demás. Pero seguro sí. es de menor cantidad, pero es más notoria porque llegaron a nivel, como hablaban el idioma o un idioma parecido, lo aprendieron fácil, se integraron más rápidamente. Eso fue.
Es que la lengua es todo. La lengua es todo. En mismo Haití, el gran problema que tiene Haití es el origen de cada región. Por ejemplo, ya yo he dicho 2 o 3 veces que hay haitianos que le dicen a otros haitianos, ese es un Congo. Sí, porque Pero eso es que viene del Congo. sí, la diferencia de incluso esa tendencia que había de los esclavistas de mezclarlos de diferentes orígenes para que por las mismas dificultades de comunicación entre ellos, de diferentes orígenes dentro de diferentes sitios de África, para que entre ellos hubiera dificultades de comunicaciones y eso dificultara también que se pusieran de acuerdo para algún tipo de rebelión en algún momento. Esto es igual que las migraciones que llegaron de África a América salieron de la costa atlántica. Por eso es que los kenianos en Haití no hacen ni mucha empatía con los haitianos, porque esos pertenecen a otra etnia diferente. Sí. Lo único que tienen en común es el color de la piel, pero no son iguales. No. Y realmente nosotros tenemos un tema con respecto a eso, de algo que ocurrió ayer y que debe de conocerse. Pero creo que aquí en la República Dominicana nosotros tenemos una agenda muy compleja y salpicada de muchos elementos diferentes, que no es justamente las migraciones originarias de la isla. Estados Unidos tuvo un sitio donde se recibían oficialmente los migrantes en la isla de Ellis. Ahí se llega, ¿verdad? Y vi en el otro día algo que se parecía a la isla de Ellis en Dajabón. No sé si un señor o un grupo tienen un hotel y ellos traen haitianos y los hospedan en ese hotel. Ya los que los sacan de Haití les cobran para colocarlo ahí. Entonces ahí lo que hacen es que los clasifican. A veces están 1 día, 2 días, 5 días, dependiendo del tiempo que se toman los traficantes en conseguirle el trabajo. Y decirle, usted va para un ingenio, usted va para el turismo, ustedes van para... Entonces lo distribuyen desde ese hotel, parecido a lo que hacían. ¿Es verdad? Sí. Eso sí, y hay que reconocerle que la actual administración de migración fue quien desmanteló eso, pero eso lo desarmaron hace 2 o 3 días. Que por cierto, quiero decir que esta actuación de hacer cumplir la ley de migración, que no es más que eso, lo que hacen en todas partes del mundo. O se legaliza o salen del país. Hay una situación que si se es muy estricto en el cumplimiento de eso, pues lo que ocurre es que quitan al director de migración. Porque hay organizaciones que presionan para que eso no ocurra. Eso vino a consecuencia de una invitación que hiciera el Club Libanés para una misa por la paz en el día de hoy a las 7 de la noche. Aquí tuvo Nemen Nader hace unos 15 días y reclamó que nuestro club no hacía las diligencias suficientes para tratar o de solidarizarse con el pueblo libanés, porque hay un marcado interés de Israel de ocupar el sur del Líbano. Esa es una situación extremadamente difícil porque
las agendas de los gobiernos nunca la dan a conocer en forma completa. ¿Por qué? Porque tú hablas con un embajador, o tú hablas con un judío, o tú hablas con una persona que defienda al pueblo israelí, y te dicen, bueno, el problema es que jamás incursionó dentro de Israel, e Israel tiene que defenderse y responder. Si es así, es verdad. Ahora, tú no puedes llevar a cabo una venganza más allá de lo que realmente ocurrió. Tú no puedes, por esa incursión de Hamás a Tel Aviv, ocupar el sur del Líbano, ni puedes eliminar los pueblos. ¿Por qué Israel no se mete con Jordania? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen un acuerdo que está bien delimitado, el territorio, no se meten. Pero hay áreas que Israel la necesita. ¿Por qué? Por su seguridad, dicen ellos. Dice, es que para nuestra seguridad, por ejemplo, dicen, es que el Líbano no está dirigido por los cristianos libaneses, sino por la gente de Hezbollah. Entonces, con Hezbollah nosotros tenemos que tratar de eliminarlo. Y como actúan en el sur del Líbano, eso es lo que hay que ocupar. Eso es muy complejo, eso es muy difícil, y hasta contarlo nos resulta complicado, porque podemos pisar terrenos que no sean muy, ni siquiera ciertos. Claro. Porque que ellos tienen agendas. Ahora viene un problema con Irak, con Irán. Irán no es un país árabe, es persa, pero es musulmán. Sí. Y es radical. Y es el enemigo militar de Israel, el que cree tener la misma tecnología de Israel, que cree. Con el que sale el pleito. ¿Ah? Con el que sale el pleito, sí. Creen eso. Ahora, ese pleito está casado y no sabemos hasta dónde ellos piensan llevar eso. El gobierno estadounidense ha dado un giro muy serio, y es que está gobernando un hombre que no es del sistema, no es un republicano puro, Que va a mucho menos un demócrata. Que va a gobernar. Entonces, es alguien que es un poco impredecible. La única cosa, el único mensaje que él envió claro fue el de su selección de su vicepresidente. Para que algunos sectores estén tranquilos, puso un hombre que puede en cualquier momento dirigir los Estados Unidos. Sí. Sin embargo, el tema de los grandes problemas es muy difícil que nadie pueda predecirlo. ¿Cómo va a actuar con respecto a Ucrania? Ahí están desmintiendo que él no habló con Putin. Ajá. Ya dijo que no confirma a Pompeo en el mismo cargo. Se dice que República Dominicana tendrá un embajador, pero no será la misma que tuvo que interrumpir su gestión aquí, Robin Bernstein. la Bernstein. Entonces realmente uno no conoce, realmente no se conoce el
el tema de de la forma en que va a actuar este hombre. No sabe qué va a hacer y sobre todo, con China sí, porque con China la política es de los dos partidos, no China. Es competidor, comercial y no China. Bien, quisiera decirle a los amigos, no solamente a la gente del PRM, sino a todos los que tienen aspiraciones de dirigir el país. Resulta que la ausencia de líderes ha producido que mucha gente, mucho es mucho, dice, esta es la oportunidad, porque cuando Bosch era candidato, era líder del PLD, a nadie se le ocurría aspirar a la presidencia, ni del partido ni del gobierno. Lo mismo con Peña, es lo que diga Peña es lo que va. Con Balaguer menos, mucho menos. Balaguer, Peña, Jacobo y Bosch. Nadie discutía. Ahora queda un poco de Leonel, porque Danilo y Luis Abinader, que por razones de ser el presidente tiene mucho poder, él mismo se anuló. Entonces tú tienes que no tenemos ni a Luis, ni tenemos a Hipólito. A Danilo. A Danilo. Ni Luis ni Danilo. No tenemos esos dos porque ya esos están eliminados. Sin embargo, yo creo que todos los partidos, todos los políticos, todos los aspirantes a la presidencia, a candidatura, tienen y deben de observar, de estudiar bien varias situaciones. Lo primero es que le tienen que dar seguimiento al gobierno que va a surgir en Estados Unidos. Todo lo que diga Trump, todo lo que va a hacer, tienen que darle seguimiento a los políticos de aquí. Tienen que darle seguimiento no a lo que dice, sino lo que hace Abinader. Tiene que darle seguimiento a los principales problemas y tener una solución para esos problemas. El problema haitiano, el problema de la participación de Leonel después de el discurso de que Luis no va. Porque tú tenías dos presidentes con posibilidades, pero ya no, ya hay uno solo. ¿Quién es la oposición aquí? ¿Dónde está la oposición en República Dominicana? Y el discurso que tienen que tener los políticos no puede ser un discurso vacío. Déjame ver qué dicen los periódicos para yo criticar que las bandas haitianas, no es verdad lo que dice el presidente, que son terroristas, o que sí son. No, tienen que tener un discurso, porque los votantes le estamos dando seguimiento a los discursos de los políticos. Y aquí no se puede hablar pendejada. Ubicar bien quién es su contendor y a quién tienen que vencer. Empezar a criticar al que no va a ser candidato, creo que perder tiempo. Por ejemplo, decir, mi contendor es Luis Abinader. Se equivocan. Abinader ya no es contendor, ni es Danilo, porque ellos no van.